Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos otra vez más al ciclo de conferencias de la Red Latinoamericana de Filosofía Contemporánea. En esta ocasión tenemos a Stefan Binolo que nos acompaña. Él es PhD en Filosofía por la Universidad de Michel de Montaigne de Burdeos, Francia, y PhD en Teología por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Es autor de 10 libros sobre Alain Badiou, Girard, entre otros, especialista en la filosofía francesa, Sartre, Girard, Derrida, Badiou, Marion, y en filosofía precrítica del siglo XVII, Descartes, Spinoza, Hobbes, Malebranche, Pascal. Miembro del comité editorial de revistas en Canadá, Colombia y Costa Rica. Es actualmente profesor principal de la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, Estefan. Muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias. Bueno, hoy nos vas a hablar un poco sobre Alain Badiou. Creo que es un filósofo muy interesante y al mismo tiempo un poco difícil de comprender y a veces no muy leído en Latinoamérica, ¿no? Pero creo que nos puedes dar un poquito de este Badiou que tanto se habla y que al mismo tiempo poco se entiende, ¿no? Entonces, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alberto. Primero quiero disculparme por lo que sucedió hace 2 semanas. Una pequeña enfermedad me alejó de la filosofía por algún rato. Entonces quiero agradecer a la Red Latinoamericana de Filosofía Contemporánea, de manera particular a Alberto y a Eliel por recibirme esta tarde. Y efectivamente lo que yo quisiera hacer aquí con ustedes esta tarde es hacerles una pequeña presentación de las tesis fundamentales de la filosofía de Alain Badiou, sobre todo para darles algunas llaves que ustedes podrán utilizar para ir a leer sus textos. Tal como comentaba Alberto, Badiou presenta una filosofía bastante exigente, sobre todo al nivel de las matemáticas y de la lógica, pero detrás de las grandes demostraciones matemáticas, por las cuales obviamente debemos pasar si es que queremos hacer un estudio serio de su obra, podemos sin embargo revelar o destacar algunas tesis que fácilmente se pueden entender. Y eso es lo que yo quisiera hacer con ustedes esta tarde, presentándoles probablemente los 4 conceptos fundamentales de su filosofía: el ser, el acontecimiento, las verdades y el sujeto. Entonces, comencemos por la ontología de Badiou. Como bien saben, Badiou es un filósofo ante todo conocido por su ontología matemática, desarrollada en el libro El ser y el acontecimiento, volumen 1. Hoy en día existen 3 volúmenes diferentes, pero esta ontología se despliega en el volumen 1, publicado en 1988. Y como bien saben, el golpe de fuerza por el cual Badiou es más conocido es probablemente por haber afirmado que la ontología no le pertenece a la filosofía, lo que obviamente es algo bastante violento, puesto que solemos imaginar que no solo la ontología es un problema filosófico, sino que además la ontología es la rama más importante y más fundamental de la filosofía. ¿Se acuerdan la imagen de la filosofía que daba Descartes en la carta prefacio a los principios de la filosofía, cuando comparaba la filosofía a un árbol cuyas raíces eran justamente esa ontología que poco a poco difundía todos sus conceptos en el tronco del árbol, en las ramas y en última instancia en las frutas del árbol? Por lo que solíamos pensar que la ontología era la rama fundamental de la filosofía, pues de repente Badiou llega y dice no, la ontología no le pertenece a la filosofía. Y no le pertenece a la filosofía simplemente porque le pertenece en realidad a la matemática, ¿ya? El verdadero discurso ontológico es el discurso formal de las matemáticas. Y cuidado sobre un primer punto en su obra. Decir que la ontología le pertenece a la matemática no es decir que el ser es matemático o que el ser se compone de entes matemáticos. En este sentido, la filosofía de Badiou se distingue
de lo que sería la filosofía de alguien como Pitágoras. Decir que la ontología es la matemática consiste en decir que el discurso sobre el ser y no el ser, porque la ontología, en tanto que es una logía, es un discurso sobre el ser, no es el ser. Pues consiste en decir que el discurso sobre el ser le pertenece realmente a la matemática y a los discursos formales. Y eso podemos entenderlo de dos maneras diferentes, o hay como mínimo dos caminos que nos permiten entender cómo alguien pudo llegar a decir que la ontología le pertenece en realidad a la matemática. Primero, podemos entender por qué el discurso acerca del ser tiene que ser un discurso necesariamente formal. Por la razón siguiente. Cada vez que ustedes van a estar frente a algún ente, imaginemos girasoles, y que van a intentar pensar el ser de esos girasoles, pues bien ven que para pensar el ser van a tener de cierta manera que desvestir el ente de todas sus diferentes cualidades. Todos bien entendemos que el color amarillo de los girasoles no forma parte del ser de los girasoles, puesto que el ser no es necesariamente amarillo. También podemos imaginar que el carácter de planta de los girasoles tampoco pertenece al ser de los girasoles, puesto que no todo ser es necesariamente una planta. Y a medida que ustedes vayan avanzando en el pensamiento de cómo vamos a lograr pensar esta cualidad única que comparten todos los entes, que es precisamente el ser, pues se van a dar cuenta que el ser no puede ser ningún tipo de cualidad, porque los entes no comparten ni la misma materia, ni los mismos colores, ni las mismas formas, ni las mismas texturas, ni el mismo espacio, ni el mismo tiempo. Es decir, que todas esas cualidades, en realidad, nos permiten pensar cierto tipo de ente, pero no el ser en general. Por lo que para poder llegar a pensar el ser, deberíamos presentar cierto tipo de pensamiento que no sea un pensamiento cualitativo. Y el pensamiento que no es un pensamiento que se contenta con describir cualidades de los entes, pues es justamente el pensamiento o el lenguaje formal de las matemáticas. Hay una segunda razón por la cual podemos entender que tal vez la ontología realmente le pertenezca a las matemáticas, y consiste en decir que, en realidad, hacer matemáticas a un nivel alto, siempre consiste en última instancia en tomar decisiones sobre las reglas que rigen ciertas posibilidades de ser. Tomemos un ejemplo matemático muy simple, que son los números imaginarios. Todos bien saben que dentro del conjunto de los números que se suele llamar n, es decir, el conjunto de los números naturales, ustedes nunca van a encontrar un número cuyo cuadrado sea negativo, ¿ya? Los cuadrados siempre son números positivos. Por lo tanto, dentro del conjunto n, un cuadrado negativo es algo que no existe, es algo que no es. Y sin embargo, sabemos que a lo largo de la historia de las matemáticas, alguien decidió crear el número i, tal como i al cuadrado es igual a -1. Pero eso es válido solo dentro del conjunto de los números C, de los números complejos, y ya no dentro del conjunto de los números n. Pues si entendemos que la persona que tomó la decisión de afirmar el número i, tal como i al cuadrado es igual a -1, tomó en realidad una decisión ontológica. Tomó la decisión que consiste en decir, dentro de este nuevo mundo que yo voy a crear, el mundo de los números complejos, en realidad
las reglas que rigen las posibilidades de existir no son las mismas que las reglas que rigen las posibilidades de existencia dentro del conjunto M. Por lo tanto, ese matemático realmente estaba haciendo ontología, estaba tomando decisiones en cuanto a la posibilidad de ser o en cuanto a la imposibilidad de ser. Una vez que hemos entendido en qué medida la matemática podría ser la verdadera ontología, debemos notar que la tesis ontológica que Badiou defiende se puede afirmar con una sola frase. En realidad, el ser no es ni uno con una U mayúscula, ni tampoco uno con una U pequeña. ¿Ya? El ser es ni uno ni uno. Expliquemos esto. Todos entendemos que la tesis según la cual el ser es uno con una U mayúscula remite en última instancia a la larga historia de la metafísica, tal como la conocemos en filosofía, y de manera más precisa, a la larga historia de la metafísica como constituida en tanto que ontoteología. Ustedes pueden tomar todos los grandes metafísicos, por ejemplo, del siglo XVII, sea Descartes, sea Spinoza, sea Malebranche, siempre van a encontrar la tesis según la cual el ser es uno. Es decir, que hay una especie de supertotalidad que abarca la totalidad de los entes y que a eso vamos a llamarle ser. Pues Badiou rechaza esta idea. Vamos a ver por qué inmediatamente después. Pero Badiou también rechaza la idea según la cual el ser sería uno con una U minúscula, que sería, en este caso, la tesis de los atomistas antiguos, por ejemplo, y de todas las personas que hasta hoy en día en la física cuántica más fina están intentando buscar una especie de partícula de ser, es decir, el componente más pequeño de la materia a partir del cual estarían creados todos los entes del mundo. Pues si ven que en este caso ellos también estarían pensando que el ser es uno, simplemente ya no sería un uno global, un uno totalizante, sino la suma de pequeños uno. Y cuando Badiou lucha contra esas dos posiciones, es para afirmar su posición a él, según la cual el ser es multiplicidad. Notarán que no digo que el ser es una multiplicidad, porque decir que el ser es una multiplicidad sería recaer en las ontoteologías y en todas las filosofías de lo uno. ¿Ya? No, el ser es multiplicidad. ¿Y es multiplicidad de qué? Pues es multiplicidad de multiplicidades. Y multiplicidad de multiplicidades de multiplicidades, y así al infinito, sin que nunca podamos llegar sobre algo que no sea una multiplicidad y que sea una unidad. Si ven que para ser capaz de pensar estas multiplicidades, Badiou tuvo que retomar al matemático, también filósofo en realidad, Cantor, la oposición que introdujo en las matemáticas entre el infinito potencial y el infinito actual. ¿Se acuerdan que existen como mínimo dos maneras de pensar el infinito? La primera manera de pensar el infinito es de pensarlo como horizonte, tal como cuando pensamos el infinito a raíz de una suma. 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Todos entendemos que esta suma tiende al infinito, pero tiende al infinito dentro de un tiempo infinito. Lo que Badiou, en cambio, quiere pensar para lograr sistematizar el ser es una multiplicidad, o son multiplicidades que no sean multiplicidades infinitas en el porvenir, sino que sean ahora mismo multiplicidades infinitas actualmente infinitas. Es decir, algo que es inmediatamente y ahora mismo
infinito. Y eso es lo que Badiou llama una multiplicidad inconsistente, es decir, una multiplicidad para la cual nunca podemos encontrar algún tipo de unidad. Y las multiplicidades inconsistentes se oponen a las multiplicidades de composición. Por eso, no se debe pensar el ser en Badiou como una especie de gran organismo, ¿ya? Porque si ven que un gran organismo es en realidad una multiplicidad de composición que padece de dos tipos diferentes de unidades, lo que justamente Badiou quiere evitar. Por un lado, si ustedes piensan el ser como un inmenso organismo, pues piensan en el uno de la totalidad de este organismo, y por otro lado, pensarían también unidades de los diferentes órganos que componen este organismo totalizante. Por lo que es interesante pensar con Badiou en matemática y en ontología es una multiplicidad infinita, infinitamente infinita, es decir, inconsistente, que se base sobre un infinito actual. Y me dirán, pero ¿por qué Badiou rechaza tanto el problema de lo uno? ¿Por qué la ontología de Badiou siempre es una especie de lucha en contra de lo uno? Pues por una razón muy simple. Lo uno no es lo que rige la ontología, sino lo que rige la fenomenología. No en el sentido alemán de la palabra, en el sentido común de la palabra, como teoría del aparecer. Si ven que dentro del campo del aparecer, efectivamente, existen ciertos entes que aparecen como uno, el un bolígrafo, el un carro, la una manzana. Pero todas esas unidades o todos esos unos que aparecen o que se dan a ver, en realidad siempre surgen a raíz de una cuenta por uno que nosotros operamos de manera extremadamente práctica. Todos bien entendemos que, por un lado, puedo percibir mi mano como una unidad y por otro lado, puedo percibir a mi mano como una multiplicidad de tejidos, tendones, huesos, músculos, etcétera, etcétera. Por lo que el percibir a mi mano en tanto que uno o en tanto que multiplicidad está en realidad regido por ciertas situaciones prácticas dentro de las cuales me va a ser necesario pensar la mano en tanto que uno, por ejemplo, si quiero trasplantar una mano a alguien, o en otras situaciones podríamos pensar la mano en tanto que multiplicidad de dedos, por ejemplo, cuando están tocando piano. Entonces, si ven que lo uno no es algo que surge de la ontología, no hay un ser uno, hay un fenómeno uno. Y este fenómeno uno siempre está indexado a cierto tipo de situación. Y ahí podríamos establecer cierto vínculo entre Badiou y Spinoza, o incluso Deleuze, por ejemplo, sobre este punto. Porque quienes conocen un poquito Spinoza bien saben que, a pesar que Spinoza constantemente hable en su filosofía de cosa singular o de cosas singulares, pues en realidad es extremadamente difícil saber qué es una cosa singular en Spinoza. Porque por un lado, mi hígado es una cosa singular, pero por otro lado, desde otro punto de vista, mi cuerpo entero es una cosa singular. Por otro punto de vista, la humanidad es una cosa singular. Y por otro punto de vista, la totalidad del universo es una cosa singular. Por lo que el uno o la cosa singular no es algo que existe ontológicamente. Siempre depende de un fenómeno de percepción y sobre todo de cierta percepción interesada en el mundo. Entonces, recordemos esto para ya cerrar la ontología de Badiou. El ser no es uno, ni un gran uno,
ni un pequeño uno, sino que todo lo que es multiplicidad de multiplicidades al infinito, sin que nunca podamos recaer sobre algún tipo de unidad ontológica. La unidad siempre es una cuenta por uno, es decir, algo fenomenológico. Dentro de estas multiplicidades inconsistentes que conforman el ser, existen dos multiplicidades un poquito particulares. Hay dos multiplicidades que no obedecen a las mismas reglas que las multiplicidades inconsistentes. Y estas dos multiplicidades un poquito diferentes son, por un lado, las multiplicidades extraordinarias que conforman lo que se llama el acontecimiento, y por otro lado, lo que se llaman las multiplicidades genéricas que conforman lo que Badiou llama las verdades. Veamos primero el caso del acontecimiento. Todos entendemos que un acontecimiento en la vida de alguien, ya sea un acontecimiento colectivo como la Revolución Francesa o un acontecimiento individual como un encuentro amoroso, pues es algo que en realidad no sucede dentro del mundo, sino que le sucede al mundo. Y le sucede al mundo por dos razones diferentes. Primero, no podemos decir que sucede en el mundo porque no obedece a las reglas de las causalidades intramundanas. Por así decirlo, el acontecimiento era algo absolutamente imprevisible. Tomemos un ejemplo muy simple. Siempre me sorprende cuando en los colegios se nos enseña la Primera Guerra Mundial y normalmente se la enseña según tres clases diferentes. Primero, las causas de la Primera Guerra Mundial. Después, la Guerra Mundial. Tercera clase, las consecuencias de la Guerra Mundial. Y uno siempre se pregunta, pero si las personas en 1913 vieron que estaban viviendo las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿por qué no pararon esas causas para que no haya guerra? Pues justamente porque no estaban viviendo las causas de la Primera Guerra Mundial. O como mínimo, la Primera Guerra Mundial no se puede explicar a la luz de ciertas causas. Se debe explicar como algo que siempre surge, justamente como un acontecimiento, en exceso por encima de las causas que supuestamente la han determinado. Por decirlo con los conceptos de la metafísica, cuando solemos pensar que algo siempre es primero posible para ser después efectivo, pues debemos pensar, para ser capaces de entender el acontecimiento, que ciertas cosas puedan ser primero efectivas, que primero se dan, y como se han dado de manera a posteriori, vamos a poder decirnos, pero entonces eran posibles. Miren el caso de mayo del 68. Si ustedes miran a las noticias, bien ven que el estado de Francia hoy en día es mucho peor a lo que era Francia en 1967. El paro es tremendo, violencias por todas partes, ya no existimos sobre el escenario internacional, nos hemos convertido en un país extremadamente pequeño, extremadamente cerrado. Es decir, que en realidad todas las causas que deberían producir mayo del 68 están hoy en día reunidas en Francia. Y sin embargo, no surge ningún nuevo mayo del 68. ¿Por qué razón? Pues porque mayo del 68 no surge a raíz de causas. Surge como una especie de relámpago y constantemente Badiou compara el acontecimiento al relámpago, pero a una condición que sea un relámpago en un cielo azul. Porque si ven que un relámpago dentro de un cielo gris sería lo normal, sería lo causalmente lógico. Pero el acontecimiento es un relámpago dentro de un cielo azul, un relámpago
que nadie esperaba. Y hay una segunda razón por la cual podemos explicar que además el acontecimiento no se da en el mundo, sino que le sucede al mundo, y es que el acontecimiento reconfigura la totalidad del mundo tal como existía. Todos entendemos que la Revolución Francesa, por mucho que haya podido fracasar, porque justo después llegó Napoleón, de todas formas abrió de manera definitiva una brecha dentro de la historia francesa. Es decir, que siempre existirá un antes y un después. De la misma manera que dentro de ciertos encuentros amorosos, a lo mejor ustedes experimentaron que existirá un antes y un después. Aunque la relación finalmente falle, aunque finalmente divorciemos, no importa. De todas maneras, marcará en nuestras vidas un antes y un después. ¿Y por qué el acontecimiento es una multiplicidad extraordinaria? ¿Cuál es su carácter extraordinario? Pues es que en realidad el acontecimiento viola una de las reglas fundamentales de la teoría de conjuntos en matemáticas, que es su mismo axioma de fundación. Existe en teoría de conjuntos un axioma de fundación que estipula que ningún conjunto puede contenerse a él mismo en tanto que elemento. Lo que se puede traducir de una manera muy simple: el conjunto de todas las manzanas no es una manzana. Por lo tanto, no puede contenerse a él mismo. Pues en realidad el acontecimiento, a diferencia de las multiplicidades ontológicas, el acontecimiento viola este axioma y se contiene a él mismo en tanto que elemento. Intentemos explicar eso con palabras simples. ¿Qué significa que el conjunto mayo del 68 se contenga a él mismo en tanto que elemento? Pues significa simplemente que en mayo del 68 se han dado huelgas, se dio un paro, se han dado violencias, se han dado manifestaciones, pero que además se dio mayo del 68. Es decir, que la multiplicidad mayo del 68 contiene además en ella mayo del 68. ¿Y cómo lo contiene? Porque eso es el punto interesante. ¿Cómo se puede violar este axioma de fundación? Pues simplemente porque el acontecimiento necesita ser declarado. Es la declaración de mayo del 68 que hace que la multiplicidad mayo del 68 pueda contener al mayo del 68. Todo acontecimiento, a diferencia de las multiplicidades que conforman el ser, pues todo acontecimiento necesita ser declarado para poder existir. De ahí que siempre será dudoso que haya habido un acontecimiento. Cuando todos podemos ponernos de acuerdo sobre el ser de ciertos entes, tal vez no podamos constantemente estar de acuerdo sobre el hecho que se haya dado o no un acontecimiento. ¿Por qué razón? Pues porque el acontecimiento no es algo que se puede constatar, sino es algo que se debe declarar. Tomamos dos ejemplos simples. Si ven que decir hubo una resurrección de Cristo, si ustedes pronuncian ese tipo de frases, pues en realidad no es una declaración neutra, no es una constatación neutra que Cristo falleció y que después resucitó. Quien dice hubo una resurrección de Cristo, al mismo tiempo se compromete en tanto que sujeto en su declaración. Decir Cristo resucitó es decir soy cristiano, porque difícilmente podemos imaginar a alguien que diga Cristo resucitó de manera neutra, de manera descriptiva. De la misma manera, decir hubo
una revolución francesa ya es comprometerse en la historia, ya sea comprometerse como revolucionario o comprometerse como contrarrevolucionario, pero de todas maneras decir hubo una revolución francesa no es una descripción neutra de la historia, ¿ya? De hecho, bien saben que la descripción de los acontecimientos históricos siempre es el objeto de debates extremadamente difíciles. Si yo digo, en 1789 se dio una revolución en Francia, o si yo les digo, en 1789 se han dado disturbios urbanos en la ciudad de París, o si les digo, en 1789 salieron terroristas a la calle, pues obviamente no es la misma descripción de las cosas. Y no es la misma descripción porque yo mismo me estoy comprometiendo en la declaración del acontecimiento. Entonces, si ven que la primera multiplicidad que rompe con las reglas de las multiplicidades inconsistentes que conforman el ser, es la multiplicidad extraordinaria, que es el acontecimiento. ¿Y en qué es extraordinaria? Pues en que viola el axioma de fundación de la teoría de conjuntos, porque por la declaración que supone, se contiene a ella misma en tanto que elemento. Hay una segunda multiplicidad, habíamos dicho, que también viola a su manera las reglas de las multiplicidades inconsistentes que conforman el ser. Y es justamente aquellas de las verdades, que se llaman también multiplicidades genéricas. Genéricas, en este caso, se debe entender en multiplicidades que tienen la menor determinación posible. Tal como podríamos decir en el campo de la medicina, que existen medicinas genéricas, es decir, medicinas que no pertenecen a nadie, que no han sido patentadas por ningún laboratorio y que cada uno puede utilizar tal como él quiera. Entonces, intentemos explicar qué son esas verdades. Una verdad, o para entender lo que es una verdad, debemos comenzar por señalar que normalmente cualquier ente en el mundo, es decir, cualquier multiplicidad inconsistente, siempre se distingue por cierta característica, pero en realidad no se distingue por todas sus características. A la luz de ciertas características podemos distinguir ciertos entes y a la luz de otras características no podemos distinguirlos. Tomemos un ejemplo simple. Imaginemos que yo ponga una gota de sangre en un vaso de agua. Pues si ven que a la luz de la categoría de líquido, no puedo distinguir la gota de sangre de las gotas de agua, porque gozan de la misma característica de líquido. Desde el punto de vista de la liquidez, la gota de sangre y las gotas de agua son absolutamente indistinguibles. En cambio, desde el punto de vista del color, puedo distinguir una gota de agua de una gota de sangre. Por lo que cada vez que vamos a intentar distinguir a las multiplicidades del ser, siempre nos vamos a encontrar con cuál es la buena categoría que nos permite realmente distinguirlas. Y bien sabemos que esas categorías pueden variar. No hay categorías objetivas que sean válidas en cualquier situación. Por ejemplo, cuando yo soy profesor o en el ejercicio de mi profesión, las categorías hombres, mujeres no son categorías válidas. Doy la misma clase a hombres como a mujeres. Corrijo de la misma manera los exámenes de los hombres como los exámenes de las mujeres. De hecho, como son exámenes anónimos, ni siquiera sé si son copias de hombres, mujeres o personas eventualmente no binarias.
corrijo exactamente de la misma manera. En cambio, como soy una persona heterosexual, en mi vida sexual, la diferencia entre hombres y mujeres sí es una diferencia válida, que me permite distinguir a mis potenciales relaciones sexuales. Por lo que sí ven que toda categoría que permite distinguir las multiplicidades del ser siempre es válida desde cierto punto de vista. Ahora, dice Badiou, imaginemos un ente o una multiplicidad que no pueda ser distinguida y que no pueda ser diferenciada a la luz de absolutamente ninguna categoría, que en ninguna situación, que en ninguna circunstancia podamos distinguirla, tal como les había comentado que a la luz de los colores, la gota de sangre se puede distinguir. Pues imaginemos una multiplicidad que nunca se pueda distinguir. Pues si algo como esto existe, es lo que deberíamos llamar una verdad. ¿Por qué una verdad? Pues porque en realidad sería válida para cualquier punto de vista que ustedes tomen sobre el mundo. Y no dispondríamos de ninguna categoría para poder identificarla, para poder diferenciarla. De ahí el carácter genérico de las multiplicidades que constituyen esas verdades. Son genéricas porque no pertenecen a ningún estado local, no pertenecen a ninguna situación, no se pueden distinguir desde ninguna situación o ningún punto de vista. Son válidas para absolutamente todo. Y tomemos un ejemplo, que es el ejemplo más famoso que toma Badiou, que es el ejemplo de las verdades estéticas. ¿Qué podría ser en este caso, y según lo que acabamos de decir, una verdad estética? Pues todos bien entienden, y es algo que a mí siempre me sorprende, ¿por qué diablos los niños ecuatorianos se ríen cuando ven el teatro de Molière? Esos niños ecuatorianos no saben nada de la corte de Versalles. Esos niños ecuatorianos no saben nada de lo ridículo de la medicina francesa del siglo XVII. No saben absolutamente nada de las relaciones amorosas ridículas tal como existían en París en el siglo XVII. Y sin embargo se ríen. Pues se ríen ¿de qué? ¿O qué es en el texto de Molière que de cierta manera les llega? Pues lo que les llega a esos niños ecuatorianos del texto de Molière es justamente la verdad que conlleva. Y entendemos ahora por qué esto puede llamarse verdad. Si ven que el texto de Molière es una especie de multiplicidad compuesta de muchas otras multiplicidades. La medicina del siglo XVII, la corte de Versalles, etcétera, etcétera. Y todas esas multiplicidades podemos claramente distinguirlas y podemos claramente darles cierto lugar en el mundo, el París del siglo XVII. Pero hay también en la obra de Molière algo que sería justamente su verdad, algo que atraviesa los mundos, que atraviesa el tiempo y el espacio, algo que es válido tanto para un burgués del siglo XVII que para un niño ecuatoriano o para una niña argentina. Pues este pequeño carácter que obviamente debemos identificar, debemos trabajar, debemos analizar, este pequeño carácter que llega a todos los mundos de manera indiferenciada, es lo que deberíamos llamar una verdad estética. Es decir, que la verdad estética, no solo estética, las verdades de manera general, es lo que no está atado a ningún tipo de mundo, lo que no está atado a ningún tipo de multiplicidad, sino que atraviesa la totalidad de los mundos. Por decirlo tal como lo dice Badiou en una frase bastante clara,
las verdades es lo que es indiferente a la diferencia. Bien es cierto que el Lima del siglo XXI no es el París del siglo XVII, pues hay algo en Molière que se burla de estas diferencias. De la misma manera, podríamos preguntarnos por qué diablos las tragedias griegas nos siguen emocionando y nos siguen animando, tanto a los europeos como a los latinos. De la misma manera, nadie cree en los dioses griegos, nadie cree en las maldiciones que corren sobre dinastías enteras, nadie cree en los oráculos, y no obstante, cuando Sófocles habla, parece que nos está hablando a nosotros de nosotros. Pues justamente porque hay algo en Sófocles que no solo pertenece al mundo griego del siglo VI antes de Cristo, hay algo que atraviesa los mundos, hay algo que se burla de la diferencia entre los espacios y los tiempos. Y lo que se burla de las diferencias de tiempos y de espacios es justamente lo que debemos llamar con Badiou las verdades. Entonces, si ven que las verdades son genéricas, en este sentido que no le pertenecen a ningún mundo, no le pertenecen a ninguna cultura. Si bien fueron producidas dentro de cierto mundo, su campo de validez va mucho más allá que la pequeña localidad dentro de la cual fueron producidas. Y Badiou establece 4 campos dentro de los cuales existen esas verdades, que son la política, la ciencia, la estética y el amor. ¿Ya? 4 campos diferentes que son además, notarán, las 4 condiciones que permiten que existan algo como la filosofía. ¿Por qué la filosofía pudo darse de manera prioritaria en Grecia? Pues porque en algún momento histórico, esos 4 campos dentro de los cuales existen esas multiplicidades genéricas que llamamos verdades, de repente convergieron y comenzaron a existir juntas. Amor, política, arte y ciencia. Podemos entonces ahora explicar el último concepto que quería explicar hoy, que es el concepto de sujeto, o más bien dicho, deberíamos decir de sujetos, porque en realidad existen 3 formas de sujetos en la filosofía de Badiou. El sujeto reactivo, el sujeto oscuro y el sujeto fiel. Primero, es importante notar que para Badiou el sujeto no tiene nada que ver con el sujeto cartesiano, con el sujeto substancial. ¿Ya? Primero porque el sujeto no es algo prioritario, no es algo que llega primero, sino que de cierta manera en Badiou, y por eso el sujeto de Badiou puede sobrevivir a la muerte del sujeto anunciada por Foucault, porque el sujeto tal como lo piensa Badiou siempre es una respuesta. Es decir, que es un sujeto secundario. Ser sujeto siempre significa ser sujeto de algo. ¿Y ser sujeto de qué? Pues justamente ser sujeto de un acontecimiento. Es decir, que el sujeto o los sujetos, tal como existen en Badiou, son 3 maneras diferentes de responder al acontecimiento o de tomar posición frente al acontecimiento. Primero existe el sujeto reactivo. El sujeto reactivo es aquel que niega que se haya dado un acontecimiento. Es alguien que piensa que no hay rupturas en la historia, sino una pura continuidad. Por así decirlo, es la persona que piensa que nada realmente cambia. En el campo de la política sería la figura del sujeto sociodemócrata y de todas esas personas que nos van a vender constantemente el cambio, pero al final todos bien sabemos que no son cambios acontecimientales,
son cambios que no tienen ningún impacto. ¿Ya? Es el famoso eslogan que podría ser tal vez el eslogan sociodemócrata: es urgente que todo cambie para que nada cambie. De la misma manera, en el campo amoroso, este sujeto reactivo sería el caso de las personas que confunden el amor con una relación contractual, con una pequeña relación interesada. Todas esas personas que les van a decir que antes de lanzarse en una relación con ustedes, necesitan garantías, necesitan conocerles más, necesitan asegurarse que no se van a caer, que no están tomando un riesgo demasiado importante. Pues este es el sujeto reactivo, el que niega que se haya dado algo que ha tenido la violencia de un acontecimiento. Por otro lado, también existe el sujeto oscuro. El sujeto oscuro es aquel que reconoce que se haya dado un acontecimiento, pero que va a hacer todo el esfuerzo posible para luchar en contra de él, es decir, para regresar al momento preacontecimiental. En el campo de la política, pues es obviamente el sujeto fascista. ¿Ya? Por ejemplo, la persona que nos va a decir que hay una esencia eterna de Francia, una esencia una, y que siempre debemos regresar hacia esa esencia eterna de Francia, olvidándose el flujo de la historia, los diferentes acontecimientos que rompieron en diversos momentos la historia de Francia. Son todas esas personas que, en contra de las posibilidades que abre el acontecimiento, van a intentar regresar a una ontología esencialista. También existen ese tipo de sujetos en el campo amoroso. Por ejemplo, esas personas que les van a decir que no podemos estar juntos porque no tenemos esencias compatibles, tal como si el amor fuese una cuestión de esencias, olvidándose que es una construcción, que es un trabajo subjetivo de construcción amorosa, tal como lo es la política. ¿Ya? La política no tiene nada que ver con las esencias, tiene que ver con las construcciones subjetivas o las construcciones colectivas. Y por fin, porque ya veo que se me va el tiempo, existiría el sujeto fiel, que es para Badiou el verdadero sujeto. El sujeto que, frente al acontecimiento, acepta el riesgo de encarnarse dentro del acontecimiento y de intentar desplegar sus posibilidades. Obviamente, este sujeto fiel no sabe a dónde lo va a llevar el acontecimiento. Todos sabemos que las grandes revoluciones suelen fracasar. No importa. De la misma manera, sabemos que las relaciones amorosas también suelen fracasar, pero no por eso vamos a dejar de hacer revoluciones o vamos a dejar de amar. Al contrario, habremos aprendido algo y vamos a lanzarnos una y otra vez dentro de los rastros del acontecimiento. Y este sujeto fiel permite entender un último punto muy importante de la filosofía de Badiou. Constantemente, Badiou intenta oponer la figura del individuo, que llama también animal humano, y la figura del sujeto. Y lo hace a raíz de los conceptos diferentes. El individuo o el animal humano es la persona que vela por sus intereses. Y como vela por sus intereses, y que todos como individuos tenemos necesariamente intereses limitados porque tenemos una vida limitada, pues el individuo es la persona que vive en la finitud, en los límites, dentro de un marco. Y la filosofía de Badiou nos invita a algo radicalmente diferente. Nos invita a vivir tal como si fuéramos inmortales, es decir, a vivir en un juego constante con el infinito. Y este infinito se encuentra en el acontecimiento. Por ejemplo,
en el acontecimiento amoroso. Todos bien entienden que decirle a alguien te amo es necesariamente decirle te amo para siempre. Bien sabemos que probablemente no será para siempre. Habrán dificultades, rupturas, etcétera, etcétera. No importa. En el momento en el cual pronuncio el te amo, es un te amo para siempre. De la misma manera que sabemos que una revolución que declara la igualdad, obviamente se va a enfrentar a dificultades, no podrá aplicar realmente la igualdad, no importa. En el momento en el cual declara la igualdad, es una igualdad infinita de todos los seres humanos. Así, más allá de la pequeña vida mediocre del animal humano que nos promete el capitalismo con sus necesidades o sus deseos finitos, existe una opción de vivir realmente tal como si fuéramos, no después de la muerte, sino ahora mismo realmente sujetos inmortales. Muchas gracias por su atención. Eso quería comentarles hoy acerca de esos 4 conceptos fundamentales de la filosofía de Alain Badiou. Muchas gracias, Stefan, por todo lo que nos has comentado. Ha sido muy interesante todo lo que has dicho. Y bueno, tenemos un par de preguntas que van a... Bueno, esperamos que nos respondas. Es sobre, bueno, pregunta mía, ¿no? Sobre la creación de conceptos. Francis Wall, en la introducción del texto de Badiou sobre En condiciones, dice, la filosofía de Badiou es fundante, dice, ¿no? Y la de él es descriptiva. Pero en este caso, ¿cuál sería la relación entre las verdades y la creación de conceptos si se tomaría a la filosofía de Badiou como fundante, ¿no? Sabes que, muchas gracias, Eliel, por esta pregunta. Saben que existe un libro entero de Badiou sobre Deleuze, ¿ya? Y saben que Badiou y Deleuze tuvieron una relación bastante tumultuosa durante los años 60 y los años 70. De hecho, Badiou tenía o tiene relaciones difíciles con todo el mundo, con Derrida, con Deleuze, con Rancière, con absolutamente todos. Y sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en este sentido del carácter fundador de la filosofía de Badiou, pero solo hay que ver que es una fundación un poquito particular, porque en realidad el concepto de fundación o de fundamento suele remitirnos de manera tradicional a la metafísica. Es decir, que suele remitir al concepto de esencia o a los conceptos de jerarquía, a los conceptos de ser en tanto que uno, etcétera, etcétera. Cuando, por un lado, entiendo lo que dices de Badiou como filosofía fundadora, pero por otro lado, si es que aceptamos que la misma subjetividad o las mismas verdades se fundamentan dentro de un acontecimiento, debemos decir que se fundamentan precisamente en algo que no es. Porque el acontecimiento, al ser la multiplicidad que escapa a las reglas de las multiplicidades inconsistentes, podemos decir literalmente que no es. Aparece según la forma de un relámpago, deja cierto rastro en el mundo, cierto rastro que sí es, su rastro sí es, pero él como acontecimiento realmente no es. Por lo que ahí tal vez debamos encontrar una ruptura entre diferentes maneras de hablar de fundamentos o de hablar de fundación. O bien quieres fundar o fundamentar la filosofía sobre algún tipo de ser, eres platónico, eres cartesiano, etcétera, etcétera. O bien al contrario, vas a decir que el fundamento debe tener la levedad de un relámpago, la levedad de un acontecimiento. Y eso nos llevaría dentro de algo radicalmente diferente, dentro de otro camino, que es justamente el camino de Alain Badiou. No sé si contesto con eso a una parte de la pregunta.
Sí, estuvo muy interesante tu respuesta, Estefan. Otra pregunta que es con relación al acontecimiento. ¿Cómo se mira la ética a la luz del acontecimiento de Badiou? Saben que también existe todo un libro de Badiou que justamente se llama Ética, ¿ya? Y en el cual él va a, de hecho es uno de sus libros más fáciles que haya, ¿ya? Y en el cual él obviamente va a intentar explicar qué puede ser una ética del acontecimiento o más precisamente una ética de lo infinito, porque al final bien entendemos que hay algún tipo de relación entre el acontecimiento y lo infinito. Y él va justamente a decir, primero que debemos salir de todas esas éticas que a lo largo del siglo XX, sobre todo en Francia, intentaron vendernos que la ética no podía apuntar hacia el bien, sino únicamente alejarnos del mal. ¿Ya? Muchas éticas defendieron eso, defendieron esta idea que si seguimos indexando la ética sobre el bien, vamos a caer en regímenes autoritarios que quieren hacer el bien a pesar de nosotros, etcétera, etcétera. Y Badiou dice, no, pero ahí una vez más hay un problema sobre lo que entendemos por bien. Obviamente, si lo que entendemos por bien es un bien esencial, pues vamos a llegar dentro de sistemas metafísicos completamente cerrados que tienen sus clonos, por así decirlo, en el campo de la política, en los sistemas autoritarios. Porque bien es cierto que siempre un sistema autoritario quiere hacer el bien de la gente, pero el bien de la gente a pesar de ellos. En cambio, podemos imaginar una ética que sea una ética, y ya no del bien como esencia, sino como acontecimiento. Y una vez más, vamos a entrar dentro de éticas que consisten en decir, dejemos de ser individuos, por lo tanto, dejemos de preocuparnos por nuestros pequeños intereses individuales y seamos realmente sujetos. Es decir, seamos realmente mamíferos que tienen esta capacidad única de poder bailar o de poder tocar el infinito. El infinito, es decir, en última instancia, en política, la igualdad. Por eso existen, para Badiou, aunque pueda parecer sorprendentes, verdades en el campo de la política. Obviamente, después del siglo XX es un poquito peligroso decir que existen verdades políticas, pero entendemos por qué Badiou defiende la existencia de verdades políticas. Si una verdad, tal como lo hemos dicho, es algo que es indiferente a las diferencias, pues en realidad una verdad es necesariamente igualitaria. Por lo que una política verdadera o una ética verdadera, que es realmente una ética o una política del sujeto, debe necesariamente ser igualitaria y debe llevarnos a alejarnos de nuestros pequeños intereses, que son los intereses del individuo, para vivir realmente tal como si fuéramos inmortales. Es decir, preocupándonos exclusivamente de todas esas cosas que son indiferentes a la diferencia. Gracias, Estefan, por responder las preguntas. Ha quedado claro muchas cuestiones sobre la filosofía de Badiou. Estoy convencido de que varios van a aprovechar todo lo que nos has presentado aquí. Y bueno, gracias por tu presentación. También Ustedes. gracias a los espectadores que nos acompañan para comentarles que más adelante se vienen también eventos sobre Spinoza, Cine Deleuze, Rancière, y entre otros más. Esperamos que nos puedan acompañar y difundir por la Red Latinoamericana de Filosofía Contemporánea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.